Muy buenos días, se abre la sesión, podemos tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Ana Carolina Alanis Bruna. Cristian Andrés Barros Muñoz. Tamara Alejandra Besalle Reyes. María Fernanda Betancur Zapata. Nicolás Andrés Brown Arellano. Pamela Andrea Calderón Sagredo. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Guillermo Alejandro Carmona Polden. Jennifer Mabel Caro González. Alberto Eduardo Cid Burmeister. Omar Gonzalo Collarte Chouzal. Gabriela Andrea Contreras Aguayo. Gaspar Osvaldo Cortés Moya. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carolina Paulín Cortés Troncoso. Darío Ignacio de la Vega Pérez. Pía Alejandra Díaz Barra. Ismael Sebastián Frías del Valle. Carolina Patricia Gallegos Zamorano. Mariela Rosana González Rivas. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Gonzalo Fabricio Hansen Pino. María Consuelo Harrison Calvo. Alina Micaela Jorquera Báez. Francisco Javier Leguedé Araya. Viviana Marlene Lobos Woodars. Patricio Andrés Martínez Olate. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carlos Alfredo Medina Gómez. Carolina Adriana Millar Cárcamo. Priscila Carolina Moraga Espinosa. Begoña Isabel Olavarría Jofré. Renata Alida Pañella Di Constanzo. Felipe Andrés Patrickson Blanco.
Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Jonathan Alexi Pessoa Pacheco. María Isabel Pessoa Sáez. Daniela Alejandra Pinuer Gulf. Lorena Pilar Pozo Marambio. María Constanza Puebla Chamorro. Carol Susan Rifo Cerda. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Martina Blanchet Rogasi Jorquera. Rosa Irene Rojas Jorquera. Marcela Paz Rojas Vargas. Rodrigo Alejandro Romero Ilufi. Ana Gabriela Ruiz Contreras. Samuel Tomás Saavedra Aviles. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Juan Pablo Sporer Brito. Magdalena Sofía Taylor Ahumada. Kevin Alexis Ulloa Ferro. Violeta del Carmen Vázquez Hernández. Karin Marcel Vilches Urbina. Carmen Gloria Zamora Flores. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas, nuevos abogados, señoras y señores,
El compromiso que han adquirido en esta Corte Suprema y ante la sociedad representada por sus familiares y amigos, ustedes nuevas abogadas y nuevos abogados, de desempeñar leal y honradamente la profesión, se realiza en una audiencia pública. Aplicación práctica del principio de publicidad, el cual constituye, además, una de las bases de la jurisdicción, el cual ha sido elevado a una categoría de exigencia constitucional para las autoridades mediante una nueva redacción del artículo 8º de nuestra Carta Política. La razón primera que justifica el principio de publicidad en el Estado radica en el sistema de gobierno democrático, permitir que el pueblo, el ciudadano común y corriente como todos nosotros, pueda tener acceso a conocer de la forma como se ejerce el poder por las autoridades. De la misma forma, posibilita el control social, la supervigilancia de los diferentes organismos públicos encargados de ello y, sin duda, el ejercicio del derecho al sufragio de manera informada, esto es, profundizando la democracia misma. Así como la publicidad constituye una de las bases del sistema democrático, también ha sido destacado en el ejercicio de la función jurisdiccional, constituyéndose igualmente en uno de sus pilares, en conjunto con otros principios y condiciones indispensables para que esta función estatal se ejerza considerando que está dirigida a los justiciables, en particular, y de la ciudadanía en general. Se vincula la publicidad a través de la actividad de control dentro de la Administración de Justicia, puesto que de esta forma se permite el acceso a un ejercicio de los derechos de manera efectiva, pudiendo controlar la independencia, imparcialidad, legalidad, honradez, preparación y demás presupuestos indispensables en el ejercicio de la función jurisdiccional en los juicios de que conocen los magistrados. Aquí hay que hacer una distinción. Los ordenamientos jurídicos desde la antigüedad previeron el acceso de las partes a los antecedentes del procedimiento, aspecto que se relacionó con el derecho a una defensa efectiva, puesto que de otra manera no era posible entender el proceso. Ante lo anterior, nunca se discutió el acceso de las partes a las diferentes piezas del proceso, incluso durante la vigencia de los principios inquisitivos en que se limitó la reserva a la etapa de investigación. Pero en el juicio propiamente tal, se consideró la publicidad, a lo menos, para las partes. La teoría clásica desde Roma ha estimado que cuando se habla del principio de publicidad del proceso, más propiamente se está dirigiendo al conocimiento de los terceros interesados o no directamente incumbentes en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, esto es, la posibilidad de conocimiento por el público, por la comunidad de la actividad jurisdiccional. En la actualidad, como regla general, no se discute tanto el acceso de las partes o intervinientes en todas las piezas del procedimiento, como tampoco del público a las audiencias del mismo. Es más, los códigos y leyes que los reglamentan lo consideran de manera expresa, como también los distintos cuerpos normativos de carácter internacional. La reserva se limita a aspectos específicos, como excepción, protegiendo valores fundamentales que están relacionados con el Estado, el éxito de la investigación y los derechos de las personas. Excepción que siempre es de carácter temporal. Se ha estimado igualmente que al ser una limitación al principio general, puede ser renunciada por su titular. Hoy, sin duda, es una exigencia constitucional y legal de validez del juicio, que éste sea público para las partes y la comunidad, de manera que su infracción injustificada trae aparejada la nulidad de la actuación, de la sentencia e incluso del proceso mismo.
Existen diferentes dimensiones de la publicidad, comillas, según lo destaca Alberto Bovino. El proceso judicial, como todo acto de gobierno republicano, debe ser público, o sea, sus diferentes pasos deben estar abiertos al conocimiento directo e inmediato de la población en general. Cierre de comillas. Es la publicidad en su dimensión de facultad, derecho o potestad de las personas. La publicidad en su dimensión como deber se plantea expresando que es consustancial al régimen democrático y republicano, puesto que importa un presupuesto para hacer efectiva la responsabilidad de los jueces. Como se ha dicho, respecto de las partes, constituye una garantía e integra el derecho de defensa. Todo lo anterior se complementa con la regulación del acceso de los medios de comunicación social a las audiencias judiciales, aspecto que también se ha establecido como una garantía del ejercicio democrático de las competencias por parte de las autoridades públicas, en este caso de los jueces. La presencia de la prensa, en términos generales, tampoco se discute, reglamentando expresamente las excepciones a ello. De esta forma, como expresa sistemáticamente Binder, comillas, la publicidad constitucional de los juicios penales es una decisión política de gran magnitud. Ella marca una política judicial definida, propia de un Estado democrático, republicano y limitado en el ejercicio de las funciones. Cierre de comillas. Para Ferrajoli, la publicidad asegura el control, tanto externo como interno, de la actividad judicial, pues el procedimiento debe realizarse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y del defensor. El acceso al proceso y las audiencias por las partes permite el ejercicio de sus derechos en la fase de control interno, pero el público, en cambio, solo puede controlar la actividad de los tribunales a través de la publicidad judicial. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha dicho al respecto, comillas, la publicidad de las audiencias constituye una importante salvaguardia de los intereses del individuo y de la sociedad en general. Debe observarse por parte del comité que se considera que las audiencias deben estar abiertas al público en general, incluidos los miembros de la prensa, sin estar limitadas, por ejemplo, a una determinada categoría de personas. En igual sentido, Roxin resume que el fundamento de la publicidad es triple: consolidar la confianza pública en la administración de justicia, fomentar la responsabilidad de los órganos de la administración de justicia y evitar la posibilidad de que circunstancias ajenas a la causa influyan en el tribunal y con ello en la sentencia. Julio Mayer expresa que no cabe extrañar entonces que se vincule a la exigencia de publicidad del procedimiento para la administración de justicia con el gobierno republicano y democrático. El presidente de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti, se ha referido a lo que ese tribunal ha determinado respecto de las audiencias públicas y de acceso público, y ha tenido en consideración la naturaleza de la materia de que se trata, el tipo de derechos que se discute, en que están circunscritos a los derechos de las partes y aquellos que existe multiplicidad de intereses, los de carácter policéntrico o colectivo. También atiende a la instancia jurisdiccional del tribunal, en que se da mayor trascendencia atendida la mayor jerarquía del tribunal. También los efectos que producirá la determinación del tribunal si estos afectan a una o más personas y las características de la audiencia. Esto es, de conciliación, de gerenciamiento para ordenar la audiencia y las que se refieren a juicios de relevancia institucional que importan a la sociedad en su conjunto, a terceros que no son solamente las partes del juicio. En este último caso, se trata de aspectos de enorme trascendencia pública que van más allá de los intereses particulares de las partes. Las audiencias de juicio
de relevancia pública e institucional están referidos a las partes concretas, pero también interesan a la comunidad en su conjunto. En tales casos, la audiencia pública importa concretar de manera activa el derecho al acceso al conocimiento de la forma en que se administra justicia, en que se sostiene por Lorenzetti que es con emoción que se advierte la importancia que le dan los interesados que participan en este acceso. La justicia progresa, se expande y llega a la sociedad cuando todos tienen la misma oportunidad de acceder a decir su verdad. Entonces, el primer presupuesto es que todos tengan voz, esto es, su día en la Corte, reafirma Lorenzetti. Las audiencias públicas importan sobrepasar el centralismo y recuerda el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en la capital. Tiene un valor educativo y son parte del gobierno abierto, que tiende a transparentar la información y a permitir el debate, la participación ciudadana activa. Comillas, piensen, por ejemplo, expresa, en la audiencia de un caso conocido en Argentina y denominado como Ley de Medios, que se transmitió en directo y que cualquier persona desde su casa la pudo ver, no solo por televisión, sino también a través de YouTube y de las redes sociales. Ese hecho, tal como hemos podido comprobar, fue extraordinario. Mientras hablaban los expositores, los amigos del tribunal o las partes, la gente, desde las redes sociales, discutía simultáneamente lo que estaba sucediendo en la audiencia. Hubo entonces un debate extraordinario sobre las posiciones de las partes que se iban presentando. Esto es auténtica participación en un debate comunitario y hay que aprovechar las nuevas tecnologías para hacerlo. Nos parece que esta audiencia presentó una propuesta muy grande, una apuesta al programa de un gobierno efectivamente abierto. Cierre comillas. El efecto que se produce es relevante, puesto que el acceso directo, sin intermediarios a la audiencia judicial, se produce un efecto trascendente, educativo y es parte de la tolerancia. Se conocen las posiciones, los antecedentes, se advierte que todos tienen responsabilidad en la construcción de la verdad. La Corte Suprema de Estados Unidos hizo una defensa del uso de los lugares públicos para hacer manifestaciones y protestas, porque era indispensable para ejercer el derecho de opinión, como son, entre otros lugares, las plazas, puesto que de esta forma se utilizan los lugares donde la gente efectivamente se encuentra, donde habla, donde discute. Hoy, esos lugares han variado, pero el principio es el mismo. Debe permitirse su uso, pues importa responsabilidad, interés, conocimiento, comunicación, participación y no únicamente observación. Todo esto, unido a la tolerancia, permite que construyamos efectivamente la sociedad que queremos. Lorenzetti concluye recordando a John Rolfe, en que habla de los consensos cruzados, puesto que cuando hay entrecruzamiento se coincide en muchos puntos y, comilla, esta es la razón última de por qué uno debería hacer audiencias públicas en casos de trascendencia institucional, porque podemos llegar a un consenso como sociedad, dado que con ello se abre paso al conocimiento de aspectos complejos y diversos, porque es mostrar un escenario donde la sociedad interactúe, donde hayan argumentos contra argumentos, donde existan puntos en que sea posible encontrar una base común e identificar el consenso. En toda esta conversación siempre debemos tener presente cómo discutimos, encontrar un procedimiento común, una base objetiva. Nos desvía de lo esencial cuando el acento lo vinculamos a qué discutimos o quiénes están inmersos en el procedimiento.
Esta es la forma en que se puede encontrar un método para evitar lo que se denominan los juicios paralelos, en que por medio de una opinión se vaya tratando de influir en la opinión pública. Esta es la forma como se accede directamente por la población a los antecedentes que se esgrimen ante los tribunales. La publicidad de la actividad jurisdiccional en ningún caso podrá afectar las garantías de las partes. Por el contrario, históricamente se ha considerado una garantía para quienes participan en el debate ante los tribunales la presencia de la prensa. Esta, sin embargo, es una opinión, mi opinión. Todos estamos llamados a construir la mejor alternativa para nuestra sociedad. Entre ellos, indudablemente ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, porque ciertamente deben emitir su parecer al respecto. Son ustedes los que podrán tratar estos nuevos temas en nuestra sociedad, son ustedes quienes deben estar preparados para afrontarlo responsablemente. Les reitero mis felicitaciones en el logro personal de la titulación, tarea que también tiene un componente común por el acompañamiento que han hecho sus familiares y amigos en esta tarea, parte de los cuales les acompañan en esta audiencia y a quienes también extiendo este saludo. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Que disfruten sus celebraciones, se pueden retirar.